Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. Siguiendo con las actividades de 2024 del ciclo Charlas de Café, las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias que realizamos cada mes en el marco del Día Naranja y que tiene como objetivo contribuir a visibilizar el trabajo que realizan las investigadoras del ferrocarril desde distintos enfoques y disciplinas. Es importante mencionar que este ciclo de charlas forma parte del proyecto Las mujeres del ferrocarril, eh, las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, el cual tiene entre sus propósitos reconocer, visibilizar y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria ferroviaria. En ese sentido, se incluye además el trabajo de gestoras, promotoras, editoras, conservadoras, comunicadoras del patrimonio ferroviario del país. Y bueno, hoy es un día especial y es que se celebra además el Día Internacional de las Bibliotecas, el cual tiene como objetivo concientizar acerca de la importancia de la preservación del libro y material de archivo que albergan estas instituciones. En ese sentido, nos sentimos muy complacidos de tener a una amante y hacedora de libros, Estela Cuellar, una gran amiga, una camarada y una amante de los trenes, quien nos compartirá su experiencia sobre el trabajo editorial que impulsa el Centro Nacional. Sé bienvenida, Estela, muchísimas gracias. Ahora voy a ceder la palabra para que nos apoye en la moderación a la doctora Leonor Reyes, organizadora de este ciclo e integrante de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril y de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Bienvenidas. Gracias, buenas tardes, Isabel, buenas tardes. Estela, para mí, pues como siempre, es un gusto compartir este espacio con ustedes, pues ya por casi segundo año, ¿no?, que hemos estado llevando a cabo estas conferencias y pues qué apropiado también, ¿no?, para el día de hoy tener esta charla pues con alguien que se ha encargado de pues editar pues gran cantidad de los libros que se han producido a través del Centro Cultural, ¿no? Entonces, pues yo he leído muchos de esos libros y siempre me aparece su nombre, no tenía el gusto de conocerla ni cómo era, pero pues estoy muy contenta de tener esta oportunidad. Entonces, espero que todos estén igual de emocionados que yo. Y bueno, a continuación voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. Estela Cuellar es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM y su experiencia profesional como editora especializada en literatura, arte y ediciones académicas suma más de 30 años. Ha colaborado como coordinadora editorial o como editora filológica en importantes instituciones públicas y privadas. Entre las instituciones públicas destacan la Academia Mexicana de la Lengua, diversas facultades y áreas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el CEPE, la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Filológicas, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Economía, la Facultad de Medicina, la Facultad de Arte y Diseño, entre otras. Asimismo, ha colaborado en varias direcciones generales de la Secretaría de Cultura, como la Dirección General de Publicaciones, el INA, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, entre otras. En el ámbito privado colabora en editoriales como Artes de México, Diseño 2 Asociados, Planeta, Siglo XXI, Textonautas, Gato Blanco, Ediciones Brown, Viceversa, Ediciones, entre otras, así como en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, donde se desempeña como correctora y editora freelance para proyectos específicos de libros de teología, filosofía y literatura. Es editora personal de destacados poetas, periodistas, escritores e investigadores académicos. En el 2023 fue nominada al Premio Internacional Rubén Bonifaz Nuño, 2023, que otorga la UNAM para reconocer trayectorias destacadas en la edición académica. Y bueno, ya se me estaba pasando de la emoción, pero bueno, como siempre, agradezco pues a todos los colaboradores del museo, del centro cultural, del centro, ay, ya estoy perdida, a la Red Iberoamericana de Historiadoras, como siempre, por facilitarnos este espacio, y a la Universidad de Sonora, que a través del Departamento de
Antropología e Historia nos proporciona el respaldo académico para estas actividades. Y bueno, ahora sí, sin más, le damos la palabra. Bienvenida y mucho gusto. Gracias, Isabel. Gracias, Leonor. Gracias, Román. Los trenes es mi segunda casa y de hablar de trenes y de libros se trata, pues es un privilegio que me inviten. Yo no soy muy ducha, que digamos, en estas cuestiones de internet y pláticas en internet. Me hace falta la gente, pero bueno, con la paciencia de todos y la ayuda de todos, haremos esta presentación agradable, eso espero. Hablar de trenes y de libros, o en específico del proyecto de editorial del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, nos obliga antes, como contexto, a hablar de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. Obviamente no en extenso, porque pues nos llevaría muchas horas y no es el caso. Solo para dar un contexto, les cuento, la empresa se consolidó en 1908. Y digo se consolidó, no se fundó, se consolidó con las empresas ferroviarias que ya existían, ¿no? Entonces, es una empresa que fue, este es el logo, ven, bueno, yo amo todos los ferrocarriles, ven qué bonito. Y bueno, desde, ¿qué lleva a los hombres y a las mujeres a desarrollarse, a crear conocimientos, contenidos? Yo creo que es la curiosidad. La curiosidad es el motor de todo. Entonces, la empresa se consolidó en 1908, como les decía, con todos los ferrocarriles, o la mayoría de los ferrocarriles que operaban en ese momento en México. Hay quienes creen que se consolidó con todos los ferrocarriles, pero no, se consolidó con la mayoría. Pero, por ejemplo, los de Yucatán no estaban, no entraron a Ferrocarriles Nacionales de México. Fue una empresa enorme que durante muchos años funcionó con las locomotoras de vapor. Todo giraba alrededor de las negras consentidas, los modos de trabajar, los talleres, los oficios específicos del ferrocarril, todo circulaba alrededor de las locomotoras de vapor, de las que yo creo que todos tenemos una imagen en la memoria por los libros, por las pinturas, por todo esto que existe y lo conocemos justamente gracias a los proyectos editoriales. Pero bueno, después llega la modernidad a la empresa, cambian a diésel eléctricas y muchas de estas locomotoras de vapor más bien las locomotoras de vapor dejan de funcionar, pero no así el sistema de la empresa. No se modernizó igual, los trabajadores siguieron ajustados por sus contratos laborales a los contratos que tenían cuando era la empresa, digamos, con los trenes de vapor. Eso causó muchos problemas, pero aún así siguieron operando, ¿no? En la década de los 50, algunos trabajadores de ferrocarriles empezaron a coquetear con la idea de que se formara un museo de los ferrocarriles. Estos trabajadores que les cuento ya tenían esta inquietud, ya tenían esta cosquillita, esta curiosidad de decir, todo esto que tenemos, todo esto que hemos generado de máquinas, de herramientas, de talleres, de grúas, de todos los tipos de locomotoras que no nada más eran de un solo tipo. Bueno, todo esto debe valer algo, debe ser histórico. Ellos dicen, ¿cómo lo resguardamos? Y bueno, todos desde niños nos han llevado alguna vez a algún museo, o a varios, o a muchos. Entonces estos trabajadores decían, nosotros necesitamos tener un museo de los ferrocarriles. Ya desde los 50, les digo, coqueteaban con esta idea y, sin embargo, pasaron muchos años para que el proyecto de un museo de ferrocarriles se concretara. Y llegó el día, el 5 de mayo de 1988, finalmente se logra consolidar la idea de tener un museo y se elige un lugar que a mí me parece privilegiado y que me parece que fue una decisión acertadísima, que es la estación
que fuera la estación del ferrocarril mexicano en Puebla, que está ubicada pues, en ese entonces en las afueras de Puebla, en donde estaba un conglomerado ferrocarrilero, que estaba el ferrocarril mexicano del sur, el ferrocarril mexicano, que ese es exactamente donde se va a ubicar después el museo, pero eran como unas 30, 40 cuadras más o menos, en donde estaban hasta los tranvías, el tranvía urbano y también el tranvía industrial de Puebla, es decir, era una zona ferrocarrilera. Aquí podemos ver en la presentación, esta es la zona que ocupa hoy el museo, que además de ser una hermosura que todos tenemos que visitar alguna vez en la vida, es uno de los pulmones de Puebla y un lugar de verdad hermoso. No es un museo como estático, como estamos acostumbrados a ver nada más, ir a ver pues imágenes, esculturas, fotografías, según lo que sea el tipo de museo que veamos. No, el Museo de los Ferrocarriles, que está dentro de un concepto mayor, que es el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Este nombre larguísimo como ferrocarril tiene 3 brazos, que es el Museo de los Ferrocarriles, es uno, que es el que da la cara al público, el más conocido, el que todos, y si no lo conocen, lo tienen que ir a conocer, porque vale la pena el viaje, no solo a Puebla y a comer semitas, sino a visitar el museo. Es un museo extraordinario. Además, este museo tiene el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria, que hablaremos ahorita un poquito más adelante, y hablaremos del Centro de Documentación porque de ahí van a partir los proyectos editoriales o gran parte de los proyectos editoriales del museo. Y otra área del museo que es muy importante es el departamento de monumentos históricos, si mal no recuerdo que así se llama. Son las 3 áreas del museo, todas las áreas del museo. Además hay departamentos dentro del museo. El museo tiene además sus propios departamentos, como es el de la subdirección de servicios educativos, la de conservación y restauración, en fin, la de administración, lo que sea. Pero todas las áreas, a excepción de la de administración, han generado libros, han generado algún material editorial. Eso es muy importante decirlo. No es un museo estático, es un todo. Hay investigadores, hay restauradores, se hacen exposiciones, se hacen talleres, se hacen cursos para niños, cursos para grandes, visitas guiadas, a veces dramatizadas. En fin, es un museo realmente activo, que como les digo, es mucho más que un museo, es el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero de México. Bueno, pues el proyecto, como les decía, del museo se concretó efectivamente el 5 de mayo de 1988, cuando era presidente Miguel de la Madrid. Él es el que inaugura el museo, que les digo, se ubicó en esta estación que es tan hermosa, pero antes de que fuera estación, bueno, fue cuartel y fue bodega y fue casa para gente sin hogar, en fin. No solo se rescató, no solo se formó un museo, sino que se rescató un inmueble y se dignificó para el uso de todos los mexicanos y para el privilegio de una ciudad tan hermosa como es Puebla, ¿no? Bueno, les digo, el área ferrocarrilera de Puebla eran alrededor de 30 cuadras. El museo, miren nada más qué cosa tan hermosa. Bueno, el museo siguió trabajando. Enseguida que lo inauguraron, puso manos a la obra y empezó a trabajar. Obviamente había muchas cosas que hacer, era un terreno, pero pues había que ponerle la barda perimetral, hacer un montón de cosas. Empezaron con unos acervos que eran los que tenía la empresa ahí, eran todavía muy pequeños, y ahí arranca, ¿no? Y a los 5 años de que está operando, la propia empresa dice, bueno, ¿cuántas estaciones tenemos? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Se pueden rescatar? ¿Las desechamos? ¿O qué onda, no? Organiza una brigada, de un equipo pues profesional, multidisciplinario, que recorren las estaciones para dar cuenta de cuántas son, en qué estado están, se pueden o no se pueden rescatar, qué hacemos con ellas. Y esto ocurrió en el 95.
En el 95 hacen el censo de estaciones y un año después, a raíz de este trabajo tan importante que se hizo, se publica el libro este que están viendo, que se llama De las Estaciones. Este libro va a dar cuenta de este trabajo, de este censo que se hizo de las estaciones, pero lo hacen de una manera artística, de una manera muy, se vuelve un libro icónico, como otros que les voy a mostrar. Todavía está empezando el museo, es todavía un lugar muy nuevo que a la par de estarse consolidando como físicamente y como institución, a la par empieza a hacer sus pininos editoriales y lo hace muy bien, ¿eh? Este libro es una muestra de ello. Para entonces llega Ernesto Zedillo ese mismo año, ya como presidente de la República, y hace un anuncio que, pues, cae como bomba, ¿no? Que es la privatización, anuncia la privatización del sistema ferroviario mexicano. Y entonces la empresa dice, bueno, nos van a privatizar, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo lo que se ha producido? ¿Dónde está? Y entonces a mí me da la impresión, y espero que ustedes la compartan conmigo, que fue una empresa muy muy sensible a lo que fue, a su historia, a su desarrollo, muy respetuosa en ese sentido con lo que era, respetuosa y bueno, no hay una cultura de conservación del patrimonio. Entonces, en ese sentido, que se haya conservado tanto, pues es extraordinario. Ahora, ¿en qué condiciones se conservó? Pues milagrosas. La empresa decide entonces, a raíz del anuncio de Ernesto Zedillo en el 95, que tiene que hacer un programa de rescate. Y este programa de rescate se va a llamar el Programa Nacional de Rescate del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de los Ferrocarriles Nacionales de México, mejor conocido como PRONARE, que seguramente muchos de quienes me escuchan habrán oído hablar de él. Este es un programa muy importante. Y lo tengo que mencionar porque les digo, de todo el PRONARE y de todo el trabajo del museo es que van a salir los libros de los que vamos a ir dando cuenta. Entonces, ¿en qué consistió el PRONARE? El PRONARE se formaron un montón de equipos, varios equipos de expertos multidisciplinarios que recorrieron el país de cabo a rabo, todo el sistema ferroviario de Ferrocarriles Nacionales de México, recorrieron para identificar, rescatar, embalar y trasladar al Museo de los Ferrocarriles, que ya estaba en Puebla, todo lo que fueran encontrando. Por supuesto, un lugar privilegiado lo tuvieron las locomotoras. Las locomotoras, los carros, las grúas, todo el equipo rodante, bueno, pues son portentos, físicamente enormes, no hay manera de que pasemos como de largo sin verlos, ¿no? Entonces, el PRONARE, digamos, parte muy vistosa del PRONARE es todo el equipo rodante. ¿Por dónde anduvieron? Vean este mapa y por ahí, ese es el sistema ferroviario mexicano en ese momento, y lo recorrieron. Estos grupos de expertos recorrieron de cabo a rabo todo esto, rescatando. Ahora, ¿en qué condiciones se encontraban las cosas? Ahí vean nomás. Así o peor estaban todos los tesoros del ferrocarril. Este es uno de los equipos del PRONARE, y déjenme decirles que aquí está la bella Isabel Bonilla, que desde entonces ya no empezó directamente en la biblioteca, ¿no? Ella fue parte del PRONARE y fue de estos expertos heroicos que recorrieron toda la línea y se topaban con esto o peor, túneles húmedos, documentos con moho, el equipo, algunas joyas escondidas, ¿no? Por ahí, porque algunos trabajadores ya les habían echado el ojo y estos movieron entre basura, entre animales, a veces llegaban y fumigaban todo y ellos entraban y así como entraban una nube de bichos, se les venían encima. Así que realmente fue un trabajo heroico, titánico. Si uno ve que todo esto se tradujo
en lo que hoy es el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria, que está en los terrenos del Museo de los Ferrocarriles. Este centro, bueno, no siempre estuvo ahí. Esta es una estación, fíjense. Esta es una pequeña estación que se trajeron en la Y, no me acuerdo dónde estaba ubicada, pero la trajeron piedra por piedra, piedra por piedra, y la volvieron a reconstruir en Puebla. Y ahí se concentran los 4 brazos del Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria, que es la Biblioteca Especializada, el Archivo Histórico, la Fototeca y la Planoteca. Ahí, bueno, la biblioteca tiene alrededor de unos 46,000 volúmenes. El Archivo Histórico tiene registrados, pero le falta mucho por hacer, alrededor de 3,500, 4,000 metros cuadrados de archivo. De fotografías hay alrededor de 86,000. ¿Se pueden imaginar lo que son 86,000 imágenes? Pues ahí está en la fototeca. Y el archivo, pues son alrededor de 216,000, 220,000 planos ya registrados para consulta. Pero todo esto que uno ve ahí hermoso, bonito, acomodado y listo para consultarse, proviene de ese, pues por decirlo de alguna manera, de lo que parecía un basurero, un chiquero de documentos, y uno decía, de aquí no se puede salvar nada. Pues estos héroes rescataron todos. ¿Quiénes participaron? Los 4 responsables en un inicio del ferrocarril participaron desde el PRONARE. Por eso ellos sienten estos materiales no solo como del museo, no solo como de México, sino casi de ellos. Están ya estos documentos, estas fotografías, estos planos, son parte ya del ADN de todos de ellos 4, que son Isabel Bonilla, a cargo de la biblioteca, Patricio Juárez, a cargo del Archivo Histórico, Covadonga Vélez, a cargo de la Fototeca, y hoy no recuerdo el nombre del nuevo responsable de la Planoteca, pero por muchos años fue Alfredo Nieves, y aprovecho para hacer un homenaje a su memoria y a su trabajo. Tristemente, él ya no está con nosotros. Siempre está. Y hoy está a cargo de coordinar todo este museo Román, que es un tipazo, como ya lo habrán conocido. Román Moreno es alguien que ha rescatado un proyecto que al menos yo en lo personal adoro, amo, y ahí va muy bien, ¿no? Ahí va haciendo exponencial el trabajo previo que habíamos hecho otros, ¿no? El Museo de los Ferrocarriles no es el único museo en el país, no es el único museo que tiene acervos, pues no solo de locomotoras, sino de documentos, de herramientas, de todo. No es el único, ¿no? Hay otros museos que alrededor del país, y la mayoría de ellos están en edificios ferrocarrileros. Vean nomás, de entrada los edificios es parte de estas glorias y de este regalo que nos dejaron los ferrocarriles mexicanos. Entonces, pues tenemos el ferrocarril de Aguascalientes, ¿dónde está el de Aguascalientes? Este no es el de Aguascalientes. Sí, este es el de Aguascalientes, que no sé por qué le puse Monterrey, discúlpenme. Este es el de Aguascalientes. Este es el Museo de Arte Contemporáneo de Chihuahua en la estación de ferrocarriles. Este es el Museo de Torreón. Este es el Museo de Tulancingo. Aquí, este es el museo que está ahora en el AIFA, que es de vagones y carros de ferrocarril. Y el nuevo último Museo de los Ferrocarriles se inauguró en Yucatán, ahora el 15 de octubre pasado. Es un museo que quedó muy bonito. Todos estos museos, de algún modo, son hijos del Museo de los Ferrocarriles. Todos han recibido apoyo, asesoría, guía del Museo de los Ferrocarriles. Quiere decir que son, de alguna manera, hijos, todos hijos queridos. Perdónenme que me adelante. El Museo de los Ferrocarriles, que es, por acá dejé su imagen, no me acuerdo. Bueno, el Museo de los Ferrocarriles, lo irán conociendo, es un museo absolutamente hermoso. Además, les decía yo, tiene un área de restauración, una bodega de colecciones que es verdaderamente impresionante. Bueno,
pues esta empresa de ferrocarriles con todo su museo, se anuncia la privatización, y esta privatización anunciada por Zedillo se concreta en 88, que se inaugura ya propiamente el museo. Y el museo, les digo, desde el 88 empieza desde antes. Uno de los proyectos más importantes editoriales de la empresa, en mi opinión, es la revista Ferronales, esta que les estoy mostrando aquí. Estos son ejemplos. La revista Ferronales es en sí misma una revista que debe mencionarse en la historia de las publicaciones periódicas de México. Es una revista que duró en circulación 60 años. 60 años, a pesar de ser una publicación pues institucional que daba cuenta pues de todo lo que pasaba en la empresa, de los proyectos, de pues de todo lo que hacía la empresa. Es insólito que una revista, aún una revista de empresa, dure tanto. ¿Por qué? Porque todas las revistas en México, antes y ahora, se enfrentan a problemas económicos para sostenerla y de contenido para mantenerse vigentes y en el gusto de los lectores, que finalmente son los que le dan sentido a las publicaciones. ¿Cómo le hizo Ferrones a mantenerse en el gusto de los ferrocarrileros y sus familias? Justamente eso. Para la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, el compromiso no acababa con los ferrocarrileros, involucraba a sus familias, era la familia ferrocarrilera que incluía a las esposas, a los hijos, ¿no?, de los ferrocarrileros. Entonces, en Ferronales se ocuparon de darle un espacio a los niños, a las mujeres. Incluso había una sección feminista donde se hablaba pues de las mujeres del ferrocarril. No vamos a tampoco a negar y a ilusionarnos de que, bueno, era una empresa muy feminista, era una empresa de su tiempo, una empresa liderada por hombres, concebida por hombres, y les costó mucho trabajo aceptar a las mujeres, darles su lugar. Esto ha ido cambiando con la labor de muchas, pero bueno, no, tampoco es despreciable que desde estos 60 años del ferrocarril también voltearon a ver a las mujeres ferrocarrileras. Aquí está una muestrita pequeña de estas mujeres feministas que estaban trabajando en los ferrocarriles, pero que además no desatendían sus casas, ¿no? Y que no cobraban lo mismo que los hombres, en fin. Pero ahí estaban y están presentes en esta publicación de tan importante los ferrocarriles. No hay estudio que se haga de los ferrocarriles que no esté obligado a citar Ferronales de alguna u otra manera. Así se trata de una restauración de una estación, o se trata de ver qué hicieron o cuándo anunciaron tal proyecto. Ferronales es una fuente de consulta obligada hoy por hoy para todos los que nos amamos los ferrocarriles o nos acercamos a ellos, ¿no? Pero Ferrocarriles no solo se dedicó a Ferronales, ¿no? Por ejemplo, también hizo libros de arte al principio, ¿no? Hizo Los días del vapor, por ejemplo. Este es un libro que se convirtió en un clásico y en un icono. Todos estos que les traje son icónicos, ¿no? Caminos de hierro, los ferrocarriles en el arte, y verdad, bien bonito. Pero no solo eso. O sea, estaban estos libros de arte, este libro de historia, ¿no? De los ferrocarriles. Ay, déjenme, traigo mi guioncito para no perderme tanto, ¿no? Estaba el de los ferrocarriles, los ferrocarriles mexicanos en el arte y en la historia, que es estaba el de los caminos de hierro. Estamos hablando de los años 95, 96, 97, por ahí, de estos años son todos estos libros. Hoy, para fortuna de los que amamos los libros antiguos y los trenes, son libros que aún podemos conseguir en las librerías
de ocasión en las librerías de viejo, andan oscilando por los 1,500, los 2,000 pesos, y créanme que cada peso que paguen por uno de ellos los vale, ¿no? Son libros verdaderamente muy bonitos, muy lindos, y para los amantes del ferrocarril son indispensables. Pero no solo hizo libros de arte. En 1970, Ferrocarriles le encarga a un historiador y economista, Sergio Ortiz Hernán, que es el historiador más importante, el padre, digamos, de los estudios de historia de los ferrocarriles, le encarga elaborar justamente un libro sobre la historia, los que se llaman Los Ferrocarriles de México, una visión social y económica. Él era economista y era historiador. Y entonces hace este libro en 2 tomos. El primero es La luz de la locomotora, el tomo 2 es La rueda rumorosa. Es un libro tan importante que se ha editado 3 veces, en 1970, en 1974, y su última edición es del 87. Aunque uno ve muy lejano el 87, pues los libros no han perdido vigencia. Estos 2 libros estos 2 tomos de Sergio Ortiz Hernán siguen siendo una referencia obligada para los estudios del ferrocarril, llámese llámense tesis de doctorado, libros, otras investigaciones, libros, todo, en cualquier investigación que ustedes abran para adentrarse a ella, van a ver citados estos 2 libros. Así que son de consulta obligada, todavía se consiguen por ahí. Bueno, ya después, ya me estoy adelantando en el PowerPoint, son muchos más los libros que imprimió la empresa, pero pues por cuestiones de tiempo, pues hago un paso a vuelo de pájaro, ¿no? Después del Pronare, los acervos que había en el museo, que eran con los que inició el museo, pues eran muy pocos y verdaderamente crecieron de manera exponencial con los resultados del Pronare. Todas las áreas crecieron increíblemente. A Sergio se nombró director del Museo de los Ferrocarriles. Incluso hay quien dice que él es el papá del Museo de los Ferrocarriles. Después de él seguiría Leonor, y ella es la mamá de los ferrocarriles, como quien dice, y ahora le toca el turno desde hace ya muchos años, que está Tere Márquez a cargo, y bueno, pues ni qué decir de hasta dónde ha llegado el Museo de los Ferrocarriles con su dirección. Bueno, pues el Museo de los Ferrocarriles, ya con Sergio en la cabeza y todo, a la cabeza del museo, él dice, bueno, necesitamos un lugar para los acervos documentales, y es que se traen la estación esta que les mostré, la Y, y la montan para que ahí sea la casa del Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria. Los 4 investigadores de los que les hablé, Patricio, Isabel, Alfredo, Alfredo, Patricio y Covadonga, pues empezaron a tener muchas solicitudes de información. Entonces, ninguno de los 4 era editor, y sin embargo, dijeron, bueno, vamos haciendo una publicación entre nosotros para dar a conocer lo que tenemos y para facilitar la consulta. Entonces, un boletín documental que es ¿no? En este boletín documental, que lo hacían muy artesanalmente, no era un boletín monotemático, cada uno de ellos 4 hacía algún artículo, y siempre, eso sí, tuvieron la visión de que en cada boletín documental había un área sobre los acervos documentales que ellos tenían. Iban publicando secciones, y entonces estas secciones de sus registros llegaban a mucha gente y era más fácil para el público consultar los acervos del CEDIT porque ya los habían visto en el boletín documental. Cuando el boletín documental, que era mensual, llegó al número 10, el equipo, que esta es la primera época del boletín documental, el equipo decide
ya dar un paso más y empezar a hacerlo un poquillo más formal. El número 11 es un número de transición. Para el boletín documental en su primera época, ellos tenían un montón de carátulas, y en las carátulas había este huequito, y en este huequito ellos ponían el número en el que iban, el número 1, el 3 y el 4, porque se les juntó, el 5, y así iban. El número 11 ya se manda a imprimir la portada en offset, pero conserva la ventanita para la periodicidad de la revista, y sigue siendo todavía un boletín engravado y todavía bastante artesanal. El brinco que dan de este número 11 al que sigue es donde empieza ya la segunda época del boletín documental. Y vean el salto exponencial. Ya hay diseño editorial, ¿no? Los números empiezan a ser monotemáticos, que es un reto, y empiezan a invitar a colaboradores externos a enriquecer con artículos el número, pero había que elegir bien quién podía escribir sobre qué tema en específico de cada boletín. Entonces se hizo un trabajo muy grande, ya ya se mandaba a una imprenta, se hacía el boletín, y después todos en el CEDIF se encargaban de la distribución, que era gratuita y tenaz, verdaderamente tenaz. Esta segunda etapa del boletín lo que logró fue hacer exponencial los resultados del CEDIF y del propio centro nacional, es decir, del propio museo, porque también el boletín, todavía se llamaba boletín documental, pero empezaron a invitar a otras áreas del museo a colaborar en él. Y entonces empezaron a ver artículos del almacén de colecciones, de restauración, de servicios educativos. Todo el centro empezó a tener presencia también en el boletín. Y bueno, yo como editora creo que los impresos, ya sean libros, sean revistas, sean boletines, son una llave al mundo, ¿no? Y entonces yo creo que el trabajo que se hizo tan intenso, tan profundo, y con el apoyo obviamente de la dirección del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, entonces el boletín fue pues una joya que además se complementó con otros trabajos que ya hacía el museo. Entonces, para mí el proyecto editorial, sin duda, más importante o más detonante, no más importante, pero sí el detonador de todo esto que se iba a venir después, que van a ver que es inmenso el proyecto editorial del CEDIF, se debe en gran parte al boletín documental. El boletín documental, como todo en el museo, se fue desarrollando y se fue perfeccionando. Entonces estábamos aquí en esta segunda época, y la tercera época es ya Mirada Ferroviaria, que es Mirada Ferroviaria boletín documental, porque continúa, vuelve a empezar su numeración y se vuelve una revista digital, de la que hoy estamos ya en el número 48, ¿no? Entonces, sí hay mucho trabajo en estos boletines. Mirada Ferroviaria empezó propiamente como tal en su formato digital el 2007. Decirles, porque hay quien cree que una edición digital es como más fácil que una edición en papel. La realidad es que el trabajo editorial es el mismo, el formato de salida es el que es diferente, y de hecho, desde que Mirada Ferroviaria se vuelve una revista digital, entonces sus páginas se vuelve exponencial, y cada número va a tener hasta 200, 220, 210 páginas, que es una brutalidad. Es un libro el que se hace cada trimestral, creo, cada 3 meses, pero no es fácil sostener este ritmo, y sin duda el trabajo que ha hecho el Centro de Documentación a cargo de Román ha logrado consolidar Mirada Ferroviaria, y es un orgullo pues mío y de todos los que puedan asomarse a la revista. Pero bueno,
Les digo, a partir del número 11 fue que ya comenzó en papel, después empezó digital, estos números que les enseño. Pero, bueno, el proyecto editorial no quedó solo en la revista, claro que no, porque además el centro es muy grande, es un museo con varias áreas. Entonces, Tere, la directora, dijo, bueno, pues vamos haciendo libros de ensayos, vamos a entrarle de lleno a hacer los libros que se producen a partir de las investigaciones que hace tanta gente, porque no les he contado, pero en el museo, en el museo se organizaban cada 2 años encuentros de investigadores del ferrocarril. Y a veces eran en Puebla, a veces en Veracruz, en Monterrey, en varios lados, se iban moviendo, pero se preparaban investigaciones, adelantos de investigaciones, anuncios de otros proyectos. Entonces era una invitación clara a hacer libros. Nos faltaba dar ese brinco y por fin, en el 2009 se pone en marcha ya un proyecto editorial, además en paralelo a la revista, para empezar a hacer los libros del CEDIF. Para mí fue un inmenso orgullo empezar con este libro. ¿Por qué? Porque el autor era Sergio Ortiz Hernán, aquel autor que hizo estos libros de historia para la empresa en 1970, ahora regresaba en un libro conjuntando sus 2 pasiones, los trenes y la literatura. Entonces el libro se tituló Mariano Azuela, creador del ferrocarril, como personaje de las letras mexicanas. Y entonces, bueno, pues mete a Azuela, como quien dice, al tren. No va a ser el único libro que Sergio Ortiz Hernán va a ligar a literatura con tren, pero en sí es un libro que abre esta colección. Para entonces, Conaculta había dicho, porque todas las áreas del Conaculta, que era de donde dependíamos, hoy Secretaría de Cultura, publicaban sus libros, todo el mundo publicaba libros. Pero en ese año, Conaculta dice, no, señores, todos los libros de Conaculta van a salir de la Dirección General de Publicaciones. Entonces, para poder echar a andar este proyecto editorial, había que sentarse a negociar, a platicar, a convencer a la Dirección General de Publicaciones de que le entrara, de que nos dejara hacer los libros de ferrocarriles. Después de muchas reuniones, de muchas negociaciones, se logra que Publicaciones diga, bueno, entran sus libros a nuestra colección de ensayos diversos, que es Centauro. Y nosotros dijimos, pues adelante, sea la que ustedes decidan, pero el chiste es que empecemos a hacer nuestros libros ferrocarrileros. Entonces nosotros nos dejaron, Publicaciones no nos regaló, digamos, que nos prestó su sello, pero todo el trabajo editorial lo hicimos ahí en el Centro Nacional, en el museo, en el CEDIF, y arrancamos, les digo, con este. Para los que colaborábamos en ese entonces en el Centro Nacional, no fue difícil pensar con qué autores arrancamos. Decíamos, ¿con qué autores arrancamos? Pues vamos a arrancar con los que nosotros les llamábamos los 4 fantásticos. ¿Quiénes eran los 4 fantásticos del ferrocarril? Pues eran Sergio Ortiz Hernán, por supuesto, que ya del que les he hablado, Arturo Grunstein, Guillermo Guajardo, Sandra Kunz, hay muchos más, pero ellos 4 eran casi que obligados, ¿no? Bueno, de esos 4, Sergio Ortiz Hernán, con el libro de Mariano Azuela, fue el primero, no había manera de que fuera diferente, él, pues, era un lugar que se lo ganó, pues, ¿no? Después de este libro, siguió otro, de Guillermo Guajardo Soto. El libro de Guillermo se titula Trabajo y tecnología en los ferrocarriles mexicanos, una visión histórica, 1850-1950. Vale puntualizar que este libro, como otros que ya les iré contando, es para la exposición 100 años de trabajo y tecnología en los ferrocarriles de México. Es decir, no eran proyectos que quedaban como libro y nada más,
sino que estas investigaciones seducen pues a museógrafos, al público, no quedaban como un libro de a ver quién lo compra y a ver quién lo lee, para nada, ¿no? Los libros del museo son mucho más que eso. En nuestro tercer libro, volteamos a ver un proyecto que es muy importante para el Centro Nacional, es el de el tren, la radio y los niños. Su autora es Rosa María Licea, colega, amiga, y está a cargo de la Subdirección de Servicios Educativos, y ella había puesto en marcha un taller de radio para niños que es de niños, para niños y hecho por niños. Bueno, toda esta experiencia del libro, del taller, la llevó a hacer un libro. Bueno, a que hiciéramos un libro, porque han de saber que una cosa son las investigaciones que se hacen, que el libro, que la tesis, y otra cosa es de ahí es el detonante para hacer todo un proceso muy largo, complejo, editorial, hasta llegar a estos libros. Llevábamos 3 y nos sentíamos absolutamente dichosos y orgullosos y sobre todo imparables. Entonces nos faltaban más. Y entonces invitamos, como les digo, a Arturo Grunstein. Y entonces Arturo Grunstein nos presenta un libro fantástico que se llama Consolidados, José Yves Limantour y la Fundación de Ferrocarriles Nacionales de México. Esto de lo que yo les hablaba, de que se consolidó la empresa en 1908 con las empresas que había. Bueno, todo esto lo explica muy puntual y extraordinariamente Arturo Grunstein. Y este libro de Arturo también derivó en una exposición que se puso en 2015, se llamó Ruta a la Modernidad, 1902-1908, y bueno, trabajar con los autores que además se involucran en los proyectos de museo para exposiciones es muy interesante y es también otro logro, porque ellos ven su investigación en otro ámbito que es no solo ya el escritorio del académico, no solo el del libro, sino llevarlo a las salas del museo, ¿no? Después de Consolidados, me van a disculpar un segundín. Perdónenme, es que el perro estaba llorando. Perdón, ya, seguimos. Bueno, siguió el libro de Luz Carrega. Es México y el mundo. Ay, esto me confundió. Perdón, después de este vino este libro, este libro que era el de Jeffrey Bortz, y después de ese vino, ahí viene el tren, construcción de los ferrocarriles en San Luis Potosí, que es de Luz Carrega La Madrid. No saben qué libro tan interesante, tan dinámico, tan y tan fácil de leer. Luz Carrega es una autora muy ligera, muy respetuosa del lectores y maestra. Se nota en su libro como este discurso y este texto como muy académico, pero muy para todo el público. Después siguió, ahí viene el tren, ¿no? De Luz Carrega, y después México y el mundo del trabajo, ¿no? De Jeffrey Botts y Marcos Tonatiuh Águila, es Ellos van a hablar de un tema del que no gusta mucho o no gustaba mucho hablar, que era de la parte gangsteril, digamos, de los ferrocarriles, de las cúpulas ferrocarrileras. Es un libro que vale la pena entrarle, porque aborda el tema de los ferrocarriles con una mirada muy crítica de los ferrocarriles y muy solidaria con los trabajadores. Entonces, aquí ya sumábamos 6 libros, ¿no?, del ferrocarril. Y después
invitamos a una colega y amiga del ferrocarril, de los ferrocarriles, que también colabora con nosotros, Emma Llanes. Emma Llanes hizo un libro que para nosotros fue muy bonito y muy, como un abrazo, nos dimos un abrazo con este libro al propio museo. ¿Por qué? Porque ella habló en su libro del tránsito de la estación a museo. Lo que les decía, todo lo que pasó en este inmueble antes de llegar a ser el Museo de los Ferrocarriles. Es un libro que hay que echarle el ojo para conocer las entrañas del museo. Y después vino un libro que es una herramienta de trabajo para los investigadores, que es el libro Tras las huellas del ferrocarril, Guía de Fuentes. Este libro lo coordinó Pilar Pacheco, que en su momento estaba coordinando el trabajo del Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria. Ella se hizo cargo de este libro, y es un libro que lo que dice, es una guía de fuentes para facilitar la consulta de los acervos en el CEDIF, ¿no? Y bueno, después de este libro, vinieron otros más, ¿no? Todo esto, para entonces, se me olvidó mencionar que en este libro, Publicaciones nos dice, ¿saben qué? Ya han hecho muchos libros, saben que es muy vasta la producción de ustedes en el tema, vamos dándoles una colección para ustedes, una colección para temas de ferrocarril. Y entonces, justamente Tras las huellas del ferrocarril, se inaugura nuestro sello, y digo nuestro porque yo, la verdad, no me bajo del tren, que se llama Horizonte Ferroviario. Es con este libro que es la ayuda y la guía para los usuarios del CEDIF para sacarse, inauguramos también nuestro sello, ¿no? Y entonces ya con nuestro sello y con el Conaculta todavía, en el 2016, ya estamos en el 2016, se suma a la colección un libro que se llama La construcción de los ferrocarriles en México, una propuesta del ingeniero Santiago Méndez y Méndez, que lo van a hacer 3 autores, nuestra queridísima Isabel Bonilla Galindo, Fernando Aguayo y Javier Ortega Morel. Los 3 nos van a acercar a la construcción de ferrocarriles desde la mirada y personalidad de Santiago Méndez y Méndez, que es uno de los primeros constructores del ferrocarril, es Santiago Méndez. Él incluso va a arropar a un joven músico en ese entonces, que lo manda a estudiar a Italia, y regresa, y a este muchacho le va a encargar Santiago Méndez la música de Sinfonía a Vapor, que es con la que se estuvieron organizando los conciertos en el museo cada año. En fin, que Santiago Méndez era efectivamente un ingeniero, efectivamente un impulsor de los ferrocarriles, pero un hombre muy culto. ¿Quién ha estudiado a profundidad a Santiago Méndez? Isabel Bonilla. Isabel Bonilla se ha metido en la vida y obra y trabajo de Santiago Méndez, y junto con Fernando Aguayo y Javier Ortega crean este libro que es una maravilla, ¿no? Méndez fue, como les digo, uno de los directores responsables de las comunicaciones en nuestro país desde finales del 19 y hasta la llegada de los constitucionalistas en 1914, para que vean más o menos el nivel de importancia de este autor que se ve reflejado en el libro, ¿no? Luego va a venir un libro que se llama El descarrilamiento de un sueño, historia de los ferrocarriles nacionales de México, 1919-1949, de Arturo Valencia. Este libro es una parte de su tesis doctoral del Colegio de México.
Tenemos pendiente la otra parte porque se nos quedó en el tintero y yo creo que vale la pena publicarla. Este libro ganó en el 2010 el premio a Salvador Azuela a investigación. Entonces, es un libro importante, es un libro muy bien hecho, muy profundo, donde nos va a aclarar algunas cosas, incluso, pues yo tengo mis dudas, porque yo sí creo que el que Ferrocarriles haya conservado la estructura operativa del tiempo del vapor, afectó, y es uno de los detonantes que acaba por llevar a la privatización de los ferrocarriles. Pero Arturo Valencia dice, ojo, eso no es tan cierto. Ferrocarriles, digamos, cargó con una deuda desde la consolidación que no le permitió nunca operar bien, que siempre fue un lastre lo económico que le viene de origen, estar pagando a las empresas extranjeras para nacionalizar y que para consolidar estas empresas en una sola. Entonces, bueno, esta investigación nos aclara algunos mitos, algunas dudas. Es un trabajo muy importante. Bueno, después de esta tesis que fue, bueno, tremendo, porque no es fácil traducir una tesis a un libro. Cuando a uno le dicen, ay, tu tesis es publicable, tu tesis da para un libro, uno cree que le van a poner las pastas y ya, ¿no? O sea, lo van a hacer un libro ya. Pero eso no es así. Hay que hacer un trabajo desde cero y rehacer casi toda la estructura de la tesis para despojarla de estas características de tesis que son académicas, que son para cumplir ciertos requisitos que debe cumplir una tesis de maestría, de doctorado, para hacerla otro tono que es el que llevan los libros. Entonces se rehace la redacción, se revisan las fuentes, bueno, todo. Se hace un trabajo brutal para cambiar, para trasladar una tesis y llevarla al plano de una publicación, como es el caso del trabajo de Arturo Valencia, que es de verdad extraordinario. Bueno, después de este libro viene uno que es del 2018 y estamos muy para acá, ¿no? Que se llamó Los ferrocarriles en la Ciudad de México, movilidad y abastecimiento de una gran urbe, 1860-1970, y en este libro vuelve a colaborar Isabel Bonilla, Guillermo Guajardo Soto. Este es el que les está, diciendo, me estoy regresando, me refiero a perdón, que es El ferrocarril en México, 1880-1900, de Alejandro Semo. Les voy a leer un pedacito, una cita de Ricardo Pérez Monfort sobre este libro. Escuchen. El libro de Alejandro Semo puede alimentar una sensación de nostalgia de aquel tiempo ido en que los ferrocarriles formaban parte del paisaje mexicano. Pero mucho más que ello, este libro debería ser una lectura obligatoria para quienes tienen el poder de rescatar lo que queda de aquellos ferrocarriles, ya sean vías, estaciones, máquinas y demás, con el fin de convertirlo en un patrimonio cultural de todos los mexicanos. Entonces, verán que este libro tiene una vigencia hoy que el nuevo gobierno continúa el impulso del gobierno de López Obrador de reactivar los ferrocarriles. Bueno, para todos estos que están involucrados en estos proyectos de retomar el ferrocarril de pasajeros, es una lectura, como bien dice Ricardo Pérez Monfort, es una lectura obligada, ¿no? Llegó la pandemia, además de los tiempos de austeridad que fueron duros, y entonces hemos dejado de hacer libros, por lo menos libros de este nivel. Pero eso no quiere decir que esos fueron los únicos libros. Como les decía, en el museo se han hecho muchas cosas. Y entonces, entre los libros que también se han hecho, yo les hablaba que hay un tercer brazo
del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, que es el Departamento de Monumentos Históricos. Bueno, pues este departamento hizo este libro que se llama Estaciones, que tiene mucho que ver con aquel libro que les enseñé al principio, que hizo Ferrocarriles de las estaciones. En este otro vuelven a hacer un censo, incluye un disco, y entonces podemos recorrer en las páginas, pero sobre todo en el disco, todas las estaciones y rutas y todo lo que hay al momento de hacer este libro que se hizo en el 2010, que es una guía. Es que es un libro. Y otro departamento, el de Rosa María Licea, el de los niños, hizo 2 guías que también son un ejemplo a emular por otros museos. Generalmente, las visitas guiadas, las visitas que llegan a los museos, tienen a veces un guía, o generalmente un guía, que es el que les repite como merolicos, o los va llevando, pues ya hacemos esto, ya hacemos otro, y esta pieza es tal, esta pieza es otra, la locomotora tal. Y Rosa María dijo, no, hay que involucrar a las escuelas, pero involucrarlas en serio. Entonces hizo esta guía que trae actividades para antes de la visita, durante la visita y después de la visita. Es una guía de verdad deliciosa porque está la guía e incluye tarjetas, incluye un disco, con lecturas, con animaciones, o sea, es de veras un material fantástico. Y después, creo que a los 2 años, dio esta otra para maestros que complementa esta otra. Nos falta, yo digo, hacer una guía para el sector de secundaria. Ahorita están estas 2 guías que son como para primaria y para profesores de primaria, pero tenemos pendiente, y digo tenemos porque no me voy a dejar que no me inviten a ese proyecto, me voy a amarrar al museo y al centro para que me sigan invitando a colaborar para hacer entonces guía de secundaria. También tenemos pendiente en cuanto tengamos posibilidades. Otras cosas que hacemos en el museo o que se hicieron y se siguen haciendo en el museo, yo espero seguir colaborando, son otro tipo de materiales. Por ejemplo, esta anaranjada que ven aquí se llama Entre Destinos, Puentes Ferroviarios de México. Este pequeño catálogo se hizo para una exposición del mismo nombre. Se hizo ahí en el CEDIF. Entonces, es una delicia que se imprimieron tan poquitos, porque es una pequeña joya editorial en donde vamos a ver los tipos de puentes, las características de la construcción, el año de la fotografía. Es de veras muy lindo material. Todos estos se pueden, por supuesto, en la documentación, en la biblioteca especializada, pero les digo, tomen nota de esto. Hay bien poquitos, no lo van a conseguir, pero consúltenlo. Hay otra rama, otra área que en el CEDIF se trabaja, que es el rescate de los testimonios, ¿no? Es muy importante, incluso hay un fondo que se llama, ¿cómo se llama? Se llama, pues el Fondo de la Palabra, ¿no? Y a raíz de esta necesidad de rescatar los testimonios de los ferrocarrileros, también para que sean fuente histórica para otras investigaciones, pero también para conservar viva la voz de estos hombres y mujeres, que ahorita hemos tenido sobre todo hombres, del riel. Entonces, Emma Llanes hizo varias entrevistas a don Chema, José María López Escamilla. La historia de don Chema es muy interesante porque es la historia de un hombre que entró a ferrocarriles siendo polilla o colilla, como les decían a los niños que entraban. Iban estas colillas, estos colillitas, iban de un departamento a otro departamento a otro departamento, eran hijos de ferrocarrileros, para elegir qué área les gustaba y a cuál se iban a quedar. Y entonces ya después los contrataban, pero primero habían pasado por ser colillas. Bueno, pues don Chema entra a ferrocarriles como colilla y después recorre prácticamente todos los
empleos hasta llegar todo el escalafón de ferrocarriles hasta llegar a ser muy importante. Entonces, la historia de Don Chema va de la mano de la historia de los ferrocarriles. Entonces, es un libro que es muy entretenido. Bueno, si son chismosos como yo, me encanta enterarme de vidas ajenas y de todo. Entonces, pues la historia de Don Chema les va a encantar. Primero, porque es un hombre muy interesante, es un hombre controvertido, por supuesto, como todos estos decisiones. Él fue parte fundamental también a la hora de privatizar. No es de la misma línea de Demetrio Vallejo, por ejemplo. Entonces, vale leer como otra manera de ver los ferrocarriles, como la que tiene Don Chema. Y este libro, que está narrado en primera persona, parte de las entrevistas que hizo Emma Llanes y que después trabajamos hasta que se consolidó como este pequeño libro homenaje a Don Chema, que pues ya falleció, pero nos sigue acompañando con sus testimonios. Y también hemos trabajado con otras instituciones que también rescatan testimonios ferrocarrileros. Un ejemplo es de Férrea Memoria, que es el número 8 de una serie de los, no me acuerdo, creo que la hace el gobierno de Puebla o algo así las hizo, y esta nos invitó a colaborar con ellos Moisés Ramos, y entonces por eso la pongo aquí, porque no todos son trabajos del museo y para el museo, sino también trabajos en colaboración, ¿no? De este otro tipo de libros que hay, está este libro, Las vías del tiempo. Ya me pasé, díganme, frénenme, porque yo me voy como gorda en tobogán, ¿eh? O sea, me sigo como la loca que soy, pero ya me lo termino, denme chance. Las vías del tiempo, este libro, ay, no saben qué bonito, se los presumo. Este libro tiene las fotografías de Boris de Stan y invitamos a hacer los textos a Alberto Vital, un gran escritor, un gran poeta, un hombre muy sensible. Y entonces en este libro dialogan las fotos y los textos de Alberto Vital. Otro libro de fotografía que de verdad vale la pena revisar y tener y demás, es este otro que les muestro aquí, que se llama De una casa redonda y tiene las fotografías de Fernando, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, lo tendré por aquí anotado, déjenme ver, porque me va a pegar si no digo bien su nombre. Fernando Cordero, Fernando Cordero, gracias Isabel, perdónenme compañeros. Y las fotos de Gabriel Breña Valle. Este libro a mí me parece un libro muy emotivo y me parece un libro muy fuerte. Nos vemos a los trabajadores del riel, vemos al tren vivo, pero también a las locomotoras abandonadas, los vagones grafiteados, los inmuebles solos. Es un libro, híjole, que nos pega durísimo en la nostalgia y en las ganas de volver a ver esto vivo, que parece que sí se nos va a hacer. Ya casi termino. Después hay otros libros. Está este libro, por ejemplo, del Ferrocarril Imperial al Mexicano. Es un libro muy extraño, es un libro de formato pequeño que lo diseñó Luis Rodríguez y muestra algunos de los planos del Ferrocarril Imperial. A mí me hubiera gustado un libro más grande, un libro diferente, pero es un libro muy interesante. Primero porque es una apuesta editorial muy distinta y échenle un ojo.
No sé si se consiga, pero si pueden visitar la biblioteca de Isabel y que se los muestre, vale la pena conocerlo. También se hicieron trabajos de colaboración y se siguen haciendo trabajos de colaboración entre gente del CEDIF y otras instituciones, como fue el caso de este libro que publicó Siglo XXI. El autor es Francisco Gorostiza, el ingeniero Francisco Gorostiza, y él se mete a investigar los ferrocarriles en la Revolución Mexicana. Además de todos estos libros, este libro es un libro enorme, es un libro gordote, grandote, por supuesto se consigue, es del siglo XXI, y pues ahí está, lánzanse por él. Y también se hacen en el museo, no me va a dejar mentir, Román ni Chávez, que se hacen folletos y todo, pero un folleto que a mí me gusta mucho, que se hizo, es el de Sinfonía a Vapor, de este concierto del que yo les hablaba que se hizo la pieza para la inauguración de la estación que la inauguró Benito Juárez en 1869, con una obra de Melesio Morales. Pero el día que le iban a inaugurar y que iban a tocar por primera vez esa pieza en el museo, resulta que llovió a mares, como suele llover en septiembre, y entonces se tuvieron que trasladar al Teatro Morelos, y allá le estrenaron sin trenes. Y muchos años después, Tere Márquez rescata la partitura y finalmente se estrena en el museo como la concibió su autor, y se hizo un folleto donde se da cuenta de toda esta historia que les cuento. Y bueno, pues este merolico ha llegado al final de su presentación. Gracias por escucharme. Como ven, les hablé de unos pendientes, pero hay otros. El tren de las publicaciones del Centro de Documentación, del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, no se ha detenido ni se va a detener, así que estemos pendientes y pues vámonos. Gracias, Chávez. Gracias, Leonor. Y bueno, pues espero que les haya interesado. Muchísimas gracias. Yo ahí iba haciendo check de los que tengo casi todos. Qué bueno que tienes casi todos. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Pues ha sido muy interesante este recorrido porque justo a veces, ¿no? Pues tenemos los libros, pero pues no sabemos como todo este proceso. Ay, es que está muy malo mi internet. Que no sabemos, ¿no? Este proceso que concluyó, ¿no? Con la publicación de estos libros, ¿no? Y que desafortunadamente, pues en este momento está un poco detenido, por lo que entiendo, los proyectos editoriales, pero bueno, sí que hay muchos libros que se han editado y que son referentes y que son lecturas obligadas, y lo seguirán siendo para quienes investigan e investigamos los ferrocarriles. Voy a pasar a los comentarios que están en las redes sociales. Uh-huh. Si hay algún otro, Romani, me lo pasas por ahí por el chat. Pero bueno, por acá tenemos, acá saludos, a ver, saludos de Ecatzingo, Estado de México, saludos desde la Alcaldía Benito Juárez, Enrique García Vega también manda saludos. Bueno, preguntan en dónde se pueden adquirir los ejemplares de esta naturaleza. Supongo que en cualquier educal, pero no sé si también hay algún otro lugar que ustedes sepan. ¿Tú, Isabel, sabes? Sí, en Educal no están todos los libros, hay algunos que están agotados, pero incluso se pueden conseguir en los libros de lo viejo, también ahí pueden conseguir los que ya tienen años que han sido publicados. Pero los demás, la mayoría sí está en Educal, los en libros Educal de Centauro y los de Horizonte Ferroviario. Sí, algunos que ya están agotadísimos, pero sí, yo ahí he visto. Concesión o privatizaciones, no puede privatizarse el patrimonio público. Bueno, esto no sé en referencia a qué parte de la charla fue exactamente. Saludos aquí desde Tlalmanalco, Estado de México, donde se ubica la fábrica de papel San Rafael, que dio nombre al ferrocarril de San Rafael y Atlisco. Y felicidades, excelente información, y también acá, pues que una charla increíble. Bueno, pues yo
Y pues no sé si hubo más comentarios por ahí, ahorita a ver si me pone Román, pero bueno, yo estoy muy agradecida de la oportunidad de escuchar esta historia. No sé si tú tienes algún comentario más, Isabel. Bueno, tengo los comentarios de Martín Carrillo. Saludos desde el Museo Comunitario de Romero Vargas. Ana Carolina, saludos desde el norte de la Ciudad de México. Libro Club Teodoro Larrey, Museo de los Ferrocarrileros, Zona de la Villa. De Enrique Avilés, saludos desde Guanajuato. Y bueno, yo sí quiero agradecer la charla que hemos tenido, es muy enriquecedora. Ya sabes que hablar de libros y trenes es una gran pasión y creo que el tiempo no es suficiente. No, yo estaba aterrorizada. Y nunca es suficiente cuando se tiene que hablar de estos temas, ¿no? Para quienes estamos inmersos y que tenemos, como lo comentaste, en el ADN ya el ferrocarril, ¿no? Entonces, yo te agradezco infinitamente que nos hayas hecho este recuento, porque finalmente nos haces voltear a mirar toda esta gran producción que se tiene, y creo que sí quedan todavía muchos trabajos pendientes y muchas publicaciones por hacerse. Creo que es un momento para reconvenir el estudio de los ferrocarriles por todos los proyectos que tiene incluso el gobierno mexicano en marcha. Hay temas que se deben abordar, el asunto de las mujeres y su participación dentro del sistema, asimismo como estos proyectos que se están planteando. Creo que se debe mirar primero el pasado, reconvenir todos estos estudios que ya se tenían y ponerlos a discusión, y creo que una herramienta indispensable para ello son los libros, ¿no? Entonces, quienes hacen investigación tienen aquí una gran fuente que seguramente puede después derivar en una publicación, en un impreso, ¿no? Incluso, pues ni modo, pensemos en los libros digitales. Si no tenemos dinero para los impresos, que yo los amo, ni modo, pues hagamos aunque sea libros digitales, pero no frenemos la labor editorial, porque porque nos vamos a morir de pena si no lo hacemos. Y se quedan tantos libros en el tintero. Gracias, Isabel. Gracias, Leonor. Gracias, Román. De verdad, yo no acostumbro como mucho salir, soy una rata de biblioteca y todavía todo el día estoy trabajando. Estaba yo muy aterrorizada en participar y te agradezco mucho que me hayas invitado. Y a las dos, a Román, gracias. Muchísimas gracias. Si tienes algún comentario o ya cierro la charla. No, pues muchas gracias a ti, justamente por pues, ¿no? Ustedes. Estos. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por vencer este miedo de presentarte en el público virtual. Pues ha sido muy interesante y al final es que pues también nos permite, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pues podernos conectar desde varios lugares, ¿no? Y que más gente conozca este trabajo que se ha hecho, que no es cualquier cosa, ¿no? Lo que lograron a través de estas publicaciones pues generadas a partir de la información del CERIF, del museo. Y me faltó mencionar algo que es importante. Muchas mujeres estamos atrás de estos libros, empezando por quien tiene la idea de hacer estos libros, que es Tere Márquez, y después Isabel Bonilla, y después Covadonga Vélez, y después acá su servilleta también, pero hay muchas mujeres, Rosy Licea, Pacha, Luz Carrega, Sandra Kunz, es decir, las mujeres no somos ni poquitas, ni calladitas, ni nada, somos ruidosas como el ferrocarril y ahí vamos dando la lata. Pues ya con esta intervención quiero agradecer. Pues yo creo que con esta reflexión pues cerramos. Sí. Quiero agradecer a todos quienes han estado acompañándonos en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos las gracias por acompañarnos y esperamos nuevamente que nos acompañen el próximo mes. Tenemos una serie de actividades, 10 días de activismo hacia finales de noviembre, presentaciones de libros, ya estaremos comentándoles, y
Sinfonía a Vapor para el 30 de noviembre a la 1 de la tarde. Por acá los estaremos esperando. Buena tarde para todos. Un abrazo. Gracias, Chávez. Gracias. Gracias, Leonor. Buena Gracias, tarde. Román.